Os voy a proponer una serie de juegos. Para saber cómo componer un rostro. Ahora voy a marcar otra línea discontinua que marcaría el espacio que ocupan las orejas. El largo de las orejas siempre es la distancia que va del ojo a la nariz, pero como estamos viendo una cara frontal, por efecto de perspectiva las tenemos que dibujar un poquito más pequeñas. Es un truco para que no nos queden las orejas muy grandes cuando estamos dibujando una cara de frente. El primero lo he llamado dientes de león porque consiste exactamente en eso, en trazar una serie de líneas que se cruzan y de esta manera, dibujando estos asteriscos, lo que hacemos precisamente es acostumbrar a la muñeca a no tener que hacer giros de papel. Y además es una manera muy buena de garabatear. ¿Qué pasa si vuestro objeto, vuestro animal, lo que vais a dibujar, le cambiáis totalmente el color? Vamos a probar. Ya solo de cambiarle el color se me ocurre que puede ser la historia de un zorro que nació de color azul o verdoso. Como veis, no me preocupo de que esté todo perfecto y voy a aplicarle algún detalle. Vamos a hacer unas cadenas de color. Necesitaremos 2 tonos. Este ejercicio necesitamos hacerlo muy rápido para que no seque. Este es el resultado que necesitamos obtener. Si esperamos demasiado tiempo y ha secado el pigmento, entonces no podremos lograr esta interacción entre los 2 tonos. Mi personaje tiene, en este caso, la raya al medio y por lo tanto empiezo a dibujar el flequillo y voy empezando a dibujar los límites del peinado. Estas líneas que represento en la mejilla son como el volumen. Lo mismo ocurre con la línea o con las líneas que estoy trabajando en la parte inferior de la boca.